buenas noches a todos ustedes. Complacido una vez más en estar en este espacio, ni más ni menos, hoy dentro de la justicia. Este espacio que se transmite cada noche de 7 a 8 de la noche bajo la producción de Ramón Arturo Méndez Zarzuela. Y hemos hecho esta alianza para que ustedes dentro de la justicia pues se enteren y puedan recibir informaciones para que una vez tengan cualquier situación en el ámbito jurídico y sin importar de qué lado usted esté, pues tenga las informaciones básicas, esas orientaciones, aunque sean mínimas, para poder saber dónde ir, saber a qué funcionario te debe de acudir, saber qué tipo de profesional del derecho te va a buscar, porque si es una situación que tenga que ver con materia civil, pues evidentemente tiene que saber que debe de buscar un abogado civilista. Si es asuntos penales, pues un abogado penalista. Si es asunto laboral, un abogado laboralista, y así sucesivamente. Entonces, la intención de nosotros, a ustedes que son fieles cada día de 7 a 8 de la noche, es precisamente eso, que ustedes reciban esas orientaciones. Nosotros nos sorprendemos cómo pasa el tiempo realmente, porque hace 2 años y una semana estuvimos nosotros por aquí a una joven profesional del derecho, una amiga nuestra, una profesional acabada, y en esa ocasión que la tuvimos con nosotros, pues dijimos que ella en los programas subsiguientes, en esos días siguientes, pues iba a venir a estar con nosotros, llevándole sus conocimientos. Hoy se ha hecho realidad, aunque sea 2 años después, que dentro de sus compromisos, de su apretada agenda, pues esté nuevamente con nosotros Marisol García Oscar, quien es defensora pública, y que la provincia de Espaillat debe sentirse agradecida de que ella esté brindando los conocimientos en esta provincia como auxiliar de la justicia. Así es que, buena noche, Marisol, placer en tenerte nueva vez con nosotros. Gracias, Nino. Buenas noches a todo el público televidente y a todo el equipo de producción y a ti por tenernos presentes para venir a intercambiar ideas en este espacio tan importante televisivo. Marisol, de esos 2 años para acá, ¿qué ha pasado en la vida de Marisol profesionalmente hablando? ¿Qué has hecho? ¿Qué estabas haciendo? Bueno, actualmente soy docente de 2 programas de maestría en la Universidad Abierta para Adultos, la maestría en Derecho Constitucional y Procesal Constitucional y la maestría en Derecho Penal y Procesal Penal Contemporáneos. Asimismo, recientemente entramos a la Escuela Nacional de la Judicatura, al área constitucional, que es en la que hemos estado incursionando en estos últimos 3 años, y recién fuimos designada Defensora Pública Interamericana para representar el país en defensa de los casos ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Y así. Bueno, a la verdad que, como decía, el tiempo pasa rápido, 2 años, y mira cuántos logros ha alcanzado, producto de que, como sabemos, eres una abogada que te preocupa por prepararte cada día más, y de verdad que nos alegramos que los jóvenes pues estén calando, que los jóvenes pues sigan ocupando posiciones, que los jóvenes sigan siendo el futuro, y sobre todo desde esa área de docente de la escuela y de universidades, así como también brindando tu servicio como defensora no solamente en el país sino fuera del país, pues sabemos que tenemos una digna representante de la juventud. A propósito de eso, Marisol, tú sabes que cuando se acercan las políticas, los tiempos de política, de campaña, es cuando más se llama la atención en cuanto a alegar que se están vulnerando derechos fundamentales, derechos que han sido consagrados por la Constitución, los tratados internacionales, y que sobre todo lo que es el derecho a la libre expresión, a expresarse, a comunicar. Y en estos días pues hemos escuchado algunos casos, y tú ya como experta en derecho constitucional, que tienes su basamenta precisamente en el estudio de esos derechos fundamentales, queremos que en el día de hoy pues
hablemos de esos derechos, que el derecho a la libre expresión pues trae consigo también la garantía de garantizar, valga la redundancia, otros derechos fundamentales. Y nosotros vamos a querer que una vez vayamos a una pausa comercial, porque tú nos hables de esos derechos que trae consigo lo que es el libre derecho a la expresión. Así es que ustedes no le cambien, que volvemos en breve. Ni más ni menos, hoy dentro de la justicia, y tenemos con nosotros aquí a Marisol García Oscar, defensora pública de este Distrito Judicial de Espaillat. Marisol, decíamos antes de ir a la pausa que tú tienes conocimiento más que sobrado para podernos hablar de cualquiera de los derechos fundamentales, porque te está cultivando grandemente en esas áreas del derecho constitucional y del derecho procesal constitucional. Hay un derecho que muchas veces se entiende como que no es tan importante, pero yo diría que es de una importancia capital, que la persona pueda expresarse libremente. Pero esa expresión tiene ciertas limitantes, ¿verdad? Y queremos que entonces tú nos expliques en qué consiste el derecho de expresión, de tú libremente poder externar tus opiniones, libremente poder comunicar, informar, decir lo que tú quieras decir, siempre y cuando respetando esos límites. Así es, Nino. El derecho a la libertad de expresión es un derecho que está consagrado en nuestra Constitución de la República, en el artículo 49, y consiste nada más y nada menos que en comunicar y transmitir ideas e informaciones de toda índole. Este derecho está consagrado en la Declaración Universal de los Derechos y Deberes del Hombre, así como también en otros instrumentos de derechos internacionales, como son la Convención Interamericana de Derechos Humanos, en su artículo 13, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y la Declaración Universal de la Libertad de Expresión, suscrita en Chile en el año 2000. También en nuestra legislación tenemos los límites establecidos en dos leyes de manera específica, que son la Ley 6143 sobre la libertad de expresión y la Ley 200-04, que es la que regula el tema de las informaciones y datos públicos. Sí, entonces, en la medida en que alguien te quiera coartar, te limite de que tú puedas emitir tu opinión de manera, vamos a decir, sana, ¿verdad? Sin que lesione a nadie, ¿se constituye esa persona entonces algún tipo penal, algún delito? Así es. La ley 6143, que es la que expresé hace un momentito, es la que regula los límites de la libertad de expresión, es la que sanciona las cuestiones que tienen que ver cuando las personas incurren en violación a otros derechos que están involucrados en el de la libertad de expresión, como lo es el derecho al honor, el derecho a la intimidad personal y así sucesivamente una cadena de derechos que están envueltos en la libertad de expresión, que pueden ser lesionados. El derecho a la libertad de expresión, al igual que todos los derechos fundamentales, tienen límites. Los derechos fundamentales no son absolutos y cuando la Constitución de la República establece una reserva de ley es precisamente para poner límites tanto al poder punitivo del Estado como a los particulares en el ejercicio de cada uno de los derechos, y así está consagrado en la Constitución y en las leyes que le he mencionado anteriormente. Cuando tú hablas que se pueda lesionar el derecho al honor, ¿en qué medida se podría, para poner un ejemplo llano, ¿verdad?, que alguien esté emitiendo un juicio, ¿de qué forma podría decirse que se está lesionando el derecho al honor de una persona? Se puede lesionar el honor de una persona en cuanto que trascienda la información o la divulgación de la información que tenga que ver con cuestiones de índole personal de cada una de las personas, que no necesariamente tengan que ver un carácter de relevancia en el deber de informar. El deber de informar está regulado
y en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en algunos casos puntuales que han servido de referente en la comunidad internacional para poner límites a este derecho, se ha pronunciado. Podríamos establecer el caso Herrera Ulloa, en el cual, aparte del derecho fundamental a la libertad de expresión, también se vieron envueltos otros derechos. Este es el tema de un periodista, en el cual el Estado, las leyes internas de ese Estado le fallaron. Este caso es de Costa Rica específicamente, porque él fue perseguido y fue mutilado en el ejercicio de su profesión de periodismo porque publicó una serie de informaciones que tenían que ver con un funcionario de alto nivel, y ese funcionario entendía que se le había lesionado su honor. Sin embargo, el Estado no le dio respuesta y el caso llegó a la Corte Interamericana, y la Corte Interamericana determinó que ciertamente no existía una lesión al honor de esa persona como figura política. Okay, porque hay que entender entonces, Marisol, de lo que tú planteas, que el derecho, cuando se habla del honor, tiene que ser que ataque, ¿verdad?, de manera a la dignidad y el honor de la persona con algo que realmente sea lesivo. Porque si, en el caso que tú mencionas de Costa Rica, si al no probarse que lo que él dijo era mentira, porque si lo que se dice es verdad, entonces yo no puedo alegar de que me están atacando mi honor, porque si yo, por ejemplo, infrinjo la ley, soy un ladrón, para poner un ejemplo, y hay una sentencia que me haya condenado como ladrón, y un comunicador establece que yo robé, o sea, ahí no me están atacando el honor, porque es algo que es cierto. En ese sentido, va lo que sería de manera llana un ejemplo. Igual, por el contrario, sería que alguien diga algo difamatorio de mí o de mi familia y que no se pueda probar. Entonces ahí sí yo podría demandar porque me están atacando mi honor. Eso es. Exactamente, Nino. Hay varios casos en los cuales ya se ha suscitado esa situación en el país. El derecho a la libertad de expresión pudiéramos dividirlo en dos vertientes. Pudiéramos establecer que el derecho a la libertad de expresión lesiona cuestiones que tienen que ver con el honor en cuanto se realiza un acto de difamación o injuria a nivel personal, ya sea de carácter moral o como figura política o figura social. Y el otro lado que tenemos con respecto a lo que es la libertad de expresión es el límite que tiene ese ejercicio cuando se ve sujeto a presiones del poder político o del poder estatal. En el caso que establecemos de la difamación e injuria, pudiéramos citar varios ejemplos. Tenemos el caso de los dueños del circo. Este caso ocurre en los años 2007 aproximadamente. Estas personas que tenían un programa en un canal de televisión tenían, vamos a decir en términos jocosos, una chercha en la televisión porque ellos utilizaban una figura pública y ellos hablaban de cuestiones que no tenían que ver necesariamente con lo que era el objeto de su programa, que era el tema de la farándula, sino que más bien ellos divulgaban informaciones y publicaban incluso hasta imágenes y audiovisuales de figuras públicas que lesionaban de manera directa el honor de la persona. También tenemos el caso del doctor Hipólito Mejía con relación a un tema del periodista Wilton Guerrero, que en el año 2013 se suscitó, bueno, tenía varios años ya, y finalmente me parece que la Suprema Corte anuló el proceso. Pero ahí se dio una situación bastante interesante con relación a la ley 6143, Nino, y fue la siguiente. En esa ocasión que llega este caso a la Suprema, se le plantea al presidente de la Suprema una acción directa de inconstitucionalidad de uno de los artículos, específicamente el artículo 46 de esa ley, el cual establece una repercusión de cuestiones que no tienen que ver con la personalidad de la pena. Entonces se acoge esa acción y finalmente se sienta un importante precedente que posteriormente el Tribunal Constitucional
lo acoge en una acción directa de inconstitucionalidad que se le somete a esa ley, declarando no conforme con la Constitución los artículos 30, 31, 34, 36, 40, entre otros, porque no se corresponde con los preceptos constitucionales establecidos, ya que esta ley, si bien es cierto que regula los límites de la libertad de expresión y los sanciona, no menos cierto es que obtenía una serie de cuestiones que arrastraban personas que no tenían que ver incluso con la lesión que se estaba provocando por parte de la persona que estaba haciendo un uso indebido del ejercicio del derecho de la libertad de expresión. Sí, últimamente hemos escuchado, y siempre se dice, ¿verdad? Como te decía al inicio del programa, que en estos tiempos dicen, bueno, el gobierno, la oposición, quieren que sus oponentes no se expresen. Y hay siempre amenazas, siempre dicen, bueno, hay personas que salió de tal o cual medio por tal o cual situación, lo que se alega en sí es que hay una fuerza siempre detrás, porque casi nunca se puede probar, siempre se queda en simples comentarios de que pudieron haber influencias externas para que saquen tal o cual programa, y eso entonces podríamos encajarlo también en lo que es coartar la libre expresión, o tendría que demostrarse ante un tribunal de que ciertamente hubo esa coerción y que se motivó, y que hubo ese motivo externo para que se diera. Para hablar ya de un proceso judicial por esa causa. Mira, volviendo a los casos de las difamaciones, que siempre están involucradas figuras políticas, también puedo citarte el caso de Salvador Holguín versus Lucía Medina, que es reciente, y el caso del doctor Álvaro Albelo, que transmitía un programa radial que también es bastante reciente. Estos casos han llegado a los tribunales precisamente por figuras políticas, porque lo que se está transmitiendo con respecto al derecho de la libertad de expresión en esos espacios, tanto televisivos como radiales, tocan figuras políticas y se han discutido y se han debatido en los tribunales. Pero también con respecto a eso que tú has dicho, sí han pasado muchas cosas que aparentemente las personas que han sido lesionadas la van a dejar así, o tendríamos que esperar el tiempo para ver si hay una confianza en el sistema de justicia de esas personas que han sido lesionadas para promover el acceso a la justicia y que se le haga justicia con respecto a las arbitrariedades de las que han sido objeto. Puedo mencionarte de manera puntual programas que han salido del aire producto de, vamos a decir en cierta forma, presiones políticas por manifestaciones de información que han realizado. Te puedo mencionar el caso del programa Chévere Nights de Milagros Germán, que se transmitía por un canal local que, según sus propias declaraciones, ella establecía que producto de una parodia que se hizo a la doctora Lucía Medina, pues posteriormente la llaman y le exigen una serie de condiciones para que permanezca el programa, que es prácticamente imposible de cumplir para ella, porque ella incluso, según lo que demostró, había cumplido en exceso estos requisitos y el programa fue sacado del aire. De igual manera te puedo mencionar el caso del Enfoque Matinal, donde estaban Altagracia Salazar, Ricardo Nieves y Eddie Febles, que producto de una situación muy parecida también fueron sacados de este canal y del programa, fueron clausurados. De hecho, tanto Altagracia Salazar como Eddie Febles tuvieron que, para poder transmitir opiniones, informaciones e ideas de manera libre, sin coacción, transmitir por un canal de YouTube. Y eso es un tema que no podemos dejárselo al tiempo ni tampoco a las circunstancias. Yo considero que un Estado que le coarte a los periodistas y a las personas que están debidamente investidas para
transmitir las informaciones de carácter público de lo que todos los ciudadanos estamos provistos según la norma constitucional. Eso es un asunto grave que no puede dejárselo al escrutinio de la gente, ni mucho menos seguir atacándolo por fuera cuando tenemos posibilidades legales para la exigencia del derecho. También tenemos el caso de la doctora Farideh Raful, que es diputada por el Partido Revolucionario Moderno, a la cual le sacaron del aire un programa radial que ella tenía sin justificación ni previo aviso. O sea, estos son algunos de los ejemplos que pudiera citarte en los cuales en este país se han suscitado situaciones que tienen que ver con la represión hasta cierto punto del Estado para limitar la información pública que reviste a todos los ciudadanos y que tenemos derecho de saber, porque el más reciente caso que tenemos es de Marino Zapete. A Marino Zapete en esta semana le cierran un programa por unos pronunciamientos que hace precisamente con relación a una hermana del Procurador General de la República, y él públicamente va a un programa al cual se le abre el espacio y dice qué es lo que está pasando y muestra cuál es su fuente de información y cuál es su noticia. Entonces, esa es la cuestión y la sanción que reciben en este país muchos periodistas producto de esa represión del Estado, que no debe ser, porque de hecho la Constitución de la República y la Convención Interamericana de Derechos Humanos, así como también otros instrumentos de derecho internacional, prohíben la censura previa. Entonces, tenemos el caso de la tentación de Cristo, fallada por la Corte Interamericana, en la cual se establecen los aspectos que el Estado debe de tener para establecer una censura previa. Aquí tenemos espectáculos públicos. ¿Cuáles son esos límites para la censura previa? Que no afecten la moral, el honor, que no tengan repercusión negativa a menores de edad y envejecientes. O sea, eso está establecido claramente. Usted no puede, por ideología política, religiosa, de raza ni de ninguna índole discriminatorio, coartar ese derecho a la libertad de expresión a ninguna persona que ejerza esa función. Sabe que la mayoría de esos casos se ha quedado, vamos a decir, en el campo de si ciertamente se dan o no, porque como las personas que se han sentido, a decir de ellos, agredidas, ¿verdad?, o limitadas en sus derechos, nunca han accionado. Entonces, por eso se queda siempre en ese campo de si ciertamente existió o no. Porque en los casos que tú has hecho referencia, cuando se ha hablado con los medios o los directores de comunicación, siempre pues han negado que haya existido esa influencia, sino se ha alegado en casos, por ejemplo, en lo que tú has hecho referencia, que ha sido por asunto de presupuesto. O sea, se ha quedado siempre en esa parte de si ciertamente se ejerció esa presión o si no se ejerció. En el caso, por ejemplo, que tú haces alusión, el último caso de don Marino Zapete, pues se habla, bueno, una presión porque se ha dicho algo o se va a decir algo de una hermana del procurador. El director del canal establece que no, que es una situación del canal y que no ha existido esa presión para que sea así. Entonces, en la medida en que ocurren hechos y nosotros no ejercitamos los derechos, ¿verdad?, para poder probar en un tribunal que eso es así, siempre se va a quedar en el campo de si ciertamente se dio o no se dio, o si se está respondiendo también a otra línea o no. Porque muchas veces también se da en la comunicación, o sea, ¿a quién yo respondo? O sea, si hago esto de un lado, quizá está bien, si lo hago del otro lado, no está bien. Y por eso, por ejemplo, en ese caso que tú mencionabas también de Holguín, que se transmitió inclusive en todos los en medios nacionales, en vivo se transmitió, pues ahí se dilucidó. Y él en una ocasión, pues prácticamente yo lo vi y decía, caray, no es el hombre que yo vi denunciando, porque ante el tribunal, ante el juicio,
estaba prácticamente diciendo, bueno, no fue que me dijeron, mi fuente, yo confío en mi fuente, no fui yo que lo vi. Lo mismo está pasando, por ejemplo, como con el caso de Zapete, que la información se la suministra un abogado. O sea, no es una información que la tiene él, aunque el abogado yo lo vi que estaba en la prensa, pero no es una información que dice, yo la tengo yo, me la suministra un abogado. Entonces, por eso muchas veces, al quedarse en ese campo, en la sociedad, y que muchas veces quienes asuman una defensa ni siquiera propiamente son hasta sus compañeros, sino que entonces los políticos se aprovechan muchas veces de esa situación. Bueno, como se dice que es el gobierno que está haciendo esa presión, entonces vamos nosotros que somos la oposición a apoyarlo. Entonces se delegitima muchas veces esa situación y eso es lo que pasa. Así es. Esa palabra que tú has dicho es muy importante, se deslegitiman. ¿Por qué? Porque dentro de los criterios que ha establecido la Corte Interamericana, precisamente uno de ellos, y es uno de los puntos nodales más importantes del ejercicio del derecho a la libertad de expresión, es la fuente. O sea, la fuente y la credibilidad de su fuente para ustedes emitir opiniones. Yo considero que desde el punto de vista muy personal, en este país, ese ha sido uno de los mayores problemas del ámbito periodístico, hablando ya directamente del ejercicio de la comunicación, porque la mayoría de veces lo que vemos es, vamos a decir, noticias especulativas, pero si usted hace una investigación acabada que reúna los requisitos creíbles, pues la gente pudiera creer, pero entonces lo dejamos en un asunto de sensacionalismo que nos debilita el ejercicio de este derecho. Porque yo te voy a decir algo, Nino, no es un asunto de usted pasarse el tiempo hablando de ese tema y denunciando las arbitrariedades del poder. Haga las cosas como usted deba de hacerlas. Y cuando usted se vea lesionado en el ejercicio de ese derecho, pues use las vías. Ese ejemplo que tú acabas de poner del doctor Rafael Salvador Holguín es una muestra de ello. Y la mayoría de los casos que hemos visto que han llegado al plano de la justicia, lo que vemos es una serie de ambivalencia. Entonces, ¿qué hacemos? Le creo al periodista que no tiene hasta cierto punto credibilidad en lo que está haciendo, porque cuando le toca entonces defenderse está un poquito falente de sustento probatorio, o sigo creyendo entonces que el Estado está ejerciendo represalias verdaderamente para coartar ese derecho fundamental. Entonces ahí tenemos una disyuntiva un poquito delicada. Así es. En el tema de la libertad de expresión. Interesantísimo este conversatorio con Marisol García Oscar, hablándonos sobre lo que es la libertad, la libre libertad de expresión. Vamos a seguir conversando con Marisol, pero esto será después que vayamos a una breve pausa comercial, así que no le cambie. Ni más ni menos, hoy dentro de la justicia, y estamos aquí con la defensora Marisol García Oscar. Marisol, háblame de alguna jurisprudencia, algunos, vamos a decirlo de una forma llana, algunos lineamientos que ha establecido la Suprema Corte de Justicia y los tribunales dominicanos referente a lo que es la libertad, la libre libertad de expresión. Sí, con relación a jurisprudencias, te puedo citar algunas del Tribunal Constitucional, que es el órgano de cierre y de control en la aplicación de la norma constitucional. Tengo aquí varias decisiones interesantísimas que el tribunal ha establecido, algunos parámetros concernientes al derecho a la libertad de expresión. Te puedo citar la 0042-2012, en la cual una persona solicita una serie de informaciones a la Cámara de Diputados, y el Tribunal Constitucional ha establecido que el derecho que tiene que ver con la libertad de expresión e información en cuanto tiene que ver a los datos de carácter de protección personales, tiene límites. El Tribunal Constitucional aquí dice, este derecho no es absoluto. Si bien es cierto, usted tiene el derecho de acceder a las informaciones y también divulgarlas, no menos cierto es que esto tiene sus límites. De igual manera, te podría citar la sentencia 0045 del año 2013,
en la cual se deniega una solicitud que se hace al Instituto Dominicano de Aviación Civil con respecto a algunas informaciones que tenían que ver con el carácter personal y privado de algunas personas que trabajaban en ese lugar. Ahí el Tribunal Constitucional hace acopio de los instrumentos de derecho internacional, básicamente enuncia la Convención Americana, la Declaración Americana de los Derechos del Hombre y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, así como lo que contiene el artículo 49 de la Constitución, y sobre todo el Tribunal Constitucional aquí establece de manera clara que el Estado Dominicano ha puesto límites a este derecho en aplicación de la ley 200-04. De igual manera, te puedo citar la sentencia número 008413. Aquí se solicita nueva vez a la Cámara de Diputados una información que tiene que ver con la relación de cargos públicos y salarios de empleados de la Cámara de Diputados. Entonces, este es un precedente muy importante. ¿Sabe por qué? Porque aquí el tribunal fija un concepto claro de lo que es el escrutinio público al cual está sometido el funcionario público. Es decir, le dice el Tribunal Constitucional, si bien es cierto, usted tiene un aspecto de carácter personal que se le debe de resguardar porque no concierne a la ciudadanía y a todo aquel que esté interesado en cierto tipo de información, no menos cierto es que cuando usted se reviste de una investidura como funcionario público con ese nivel, usted está sometido a un escrutinio público mucho mayor que cualquier ciudadano de a pie. Esta es una sentencia muy interesante y también te puedo citar la 0016 del año 2014. Esta es también una sentencia muy interesante porque la Constitución en el artículo 49 habla de una limitación a ciertos datos que no pueden ser divulgados y es con relación a la seguridad nacional. Aquí en esta sentencia se solicita una serie de informaciones que tienen que ver con empleados de las Fuerzas Armadas. Entonces el Tribunal Constitucional dice, usted tiene derecho a conocer esas informaciones, usted tiene derecho a divulgarlo, usted tiene derecho a expresar su opinión con respecto a esa información. Sin embargo, cuando tiene que ver con la seguridad del Estado y con la seguridad nacional, hay límites. Entonces yo no puedo ventilar ni puedo exponer a ciertas figuras que tienen que resguardar el orden y la soberanía del Estado para que usted se sirva de esas informaciones, porque entonces estoy poniendo en riesgo no solo la seguridad de la persona, sino también de la soberanía del Estado. Y así hay muchas otras decisiones del Tribunal Constitucional que incluso hacen relación entre lo que es el derecho de la libertad de expresión y la libre facultad que tiene las personas de obtener información con los datos de carácter personal. Cuando hacemos un análisis en conjunto de todas esas decisiones, Marisol, el Tribunal Constitucional lo que quiere decir, bueno, usted tiene que someterse a un escrutinio de todo lo que puede ser su función en sí, o sea, del desempeño de su función, de lo que el Estado ha puesto en sus manos. Ya lo que es carácter íntimo, personal, pues lo mismo pasa, y que también es un tema interesantísimo para otro programa, hablar de lo que tiene que ver de los antecedentes penales de las personas, que también hay decisiones al respecto, referente a que cualquier ciudadano pudiera tener acceso a saber quién es esa otra persona, y se da mucho cuando se va a contratar, que le piden siempre a los ciudadanos que lleven un certificado de no antecedente. Y hay muchos recursos que se han incoado, inclusive ciudadanos que aparecen con un registro, y se ha determinado, bueno, el Estado tiene, si bien es cierto, ya llega un momento que no se puede publicitar porque usted cumplió una pena o porque algo muy personal, pero lo mismo cierto es que si usted, por ejemplo, ha sido condenado por terrorismo, el Estado tiene que mantener un registro para su seguridad, aunque sea interno, y eso no puede obligarse a que se borre de los registros del Estado, que más o menos es lo que el Tribunal Constitucional también ha querido traer con esas decisiones, haciendo un símbolo. Marisol, se me hizo corto siempre el tiempo. Sí, yo quiero brevemente en un minuto, cerrar. por favor. Sí. Yo quiero exhortar a toda la ciudadanía a que aprendan a exigir sus derechos. Los derechos están ahí, los derechos no se mendigan, los derechos se exigen.
Y así como usted tiene derechos consagrados en la Carta Fundamental, usted tiene garantías, usted tiene una serie de garantías para utilizarla, para que el Estado tenga la obligación a través de sus poderes de protegerle y resguardarle cada uno de esos derechos fundamentales. Y quiero que se queden con el ánimo de esto, porque es bastante importante ejercer los límites y ponerle los límites al Estado. Sí, señores, a ustedes las gracias porque siempre están aquí a las 7 de la noche fieles a este espacio. La gracias a Marisol, que ya es una colaboradora nuestra y que yo creo que con esa facilidad de expresión que tiene, pues válidamente necesita este espacio, que también ella nos acompañe más a menudo. Mañana el compromiso es aquí a las 7 de la noche con Ramón Arturo Méndez Zarzuela y Chesner Calcaño, que van a hablar de política y mucho más en estos tiempos en que la política está muy de boga. Buenas noches, sigan con Dalia Sin Rodeo. Nos vemos en un próximo programa.